Bienvenidos todas y todos a esta tercera y última jornada de Independencia en Viñetas en la Biblioteca Municipal Pablo Neruda, ubicada en la comuna de Independencia, justo al frente del Metro Hospitales. En esta ocasión, para el día de hoy, tenemos dos charlas y el cierre de la jornada. Y para empezar, vamos a presentar a Ariel Valdés, quien es biólogo ambiental, además de fundador del Garaje Hermético, que va a estar compartiendo con nosotros una charla, una presentación sobre la ciencia a través de la historieta. Entonces, le voy a dar el paso a Ariel para que haga su presentación y después podamos conversar preguntas que puedan ir haciendo, que se me ocurran a mí. Adelante, Ariel. Súper, gracias Bruno. Qué bueno tener la posibilidad de interactuar hoy día también para ver la historieta desde otra perspectiva. Ayer hemos visto algunas cosas que tienen que ver con el fomento de la lectura, ¿verdad? Con la historieta de educación. Hoy día quiero ahondar un poquito más en esta temática que la verdad pareciera ser desconocida, pero hay hartos trabajos que se están realizando a nivel nacional e internacional y quiero que profundicemos un poquito en la importancia de ella. La siguiente, por favor. Para esto me parece importante partir por saber qué es la ciencia. La ciencia es una disciplina o un conjunto de disciplinas, lo que busca es explicar distintos fenómenos que ocurren a través de la experimentación, de la observación y del análisis crítico, ¿ya? En base a esto se establecen teorías, las cuales después con la evidencia se van probando. Y para esto la ciencia utiliza un método que se llama el método científico, que es el que vemos ahí en la gráfica, en donde se muestra primero que hay una observación, ¿verdad? Un reconocimiento de los fenómenos que están ocurriendo en nuestro entorno. Luego, frente a esos fenómenos, nosotros nos planteamos preguntas. Frente a esas preguntas, establecemos una hipótesis, una posible respuesta a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Reconociendo patrones, por ejemplo, dinámicas, componentes, etc. Luego de eso, ponemos a prueba nuestra hipótesis. Y ahí comienza el proceso de experimentación, ¿ya? Luego de que nosotros realizamos la experimentación, podemos probar o rechazar nuestra hipótesis y en base a eso nosotros establecemos una conclusión. Esa es la parte inicial de lo que forma este ciclo o el método científico o el ciclo de indagación. Sin embargo, después que nosotros realizamos estas conclusiones, es necesario que comuniquemos los resultados al resto de la comunidad, ¿ya? Y para eso hay que documentar los trabajos que nosotros estamos realizando. En base a eso nos dan más herramientas a nosotros o a las generaciones que vienen o a nuestros colegas para que ellos puedan observar los fenómenos de otra forma y con estos conocimientos previos que nosotros ya tenemos de cómo están funcionando las cosas, reconocer otros patrones o crear nuevas preguntas para seguir haciendo ciencia, ¿ya? Entonces, es un proceso que va retroalimentándose constantemente. La siguiente, por favor. Y bueno, hay un montón de ciencias. Yo soy biólogo, así que trabajo dentro del espectro de lo que son las ciencias naturales. Ahí vemos algunas, como por ejemplo la geología, la química, la física, la biología, la medicina, la astronomía, que tienen que ver con el entorno físico, ¿ya? Y biológico, obviamente, lo vivo también. Pero no son las únicas, ya están las ciencias sociales también, hay otras ciencias que también son parte, pero el espectro es muy grande, no voy a profundizar mucho en ello. Quiero contarles un poquito más acerca de mi experiencia, porque hay un viaje justamente que conecta lo que estoy haciendo hoy en día en lo profesional como biólogo con el mundo de la historieta. Así que avancemos a la siguiente. Y aquí quiero hablarles del quehacer científico. Lo que yo les mostraba anteriormente en este esquema eran cómo se dividía el proceso del método científico, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar un poco algunos ejemplos y cómo es nuestra vida como científico, ¿ya? Yo soy biólogo ambiental, trabajo en temas que tienen que ver con el conocimiento de cómo los organismos interactúan con su entorno, ¿ya? Y a esto se le conoce ecología. Ecología viene del latín oikos, que significa casa, y logía, que es estudio, entonces vendría a ser como el estudio de la casa, ¿ya? Entonces mi laboratorio es muy distinto al laboratorio que habitualmente tiene el resto de los científicos y se ve más o menos como se ve en la ilustración. La siguiente.
Entonces aquí he tenido la posibilidad de poner a prueba diferentes habilidades, plantearme distintas preguntas y analizar distintos componentes del entorno vivo y no vivo, ¿ya? Como por ejemplo este estudio en donde me tocó analizar el monito del monte, que el monito del monte es un marsupial chileno, uno de los pocos marsupiales, un fósil viviente. Ahí muestro un poco lo que estamos haciendo. No quiero profundizar mucho en el estudio porque no es el objetivo de esta charla, pero para que vean en el fondo cómo lucen los científicos en este tipo de ámbitos. Ahí hacemos captura de estos monitos, ¿verdad? Obviamente capturas vivas. Tomamos algunas medidas para evaluar su ciclo reproductivo, su conducta, su pelaje, y a partir de eso obtenemos información de la población y cómo se está comportando, etcétera, ¿ya? La siguiente. También, además de interactuar con organismos animales, lo hacemos con plantas. Y en este caso, por ejemplo, muestro un caso de un estudio de un bosque para analizar el almacenamiento de carbono. Entonces, ahí en ese bosque de Tierra del Fuego, en la Patagonia, extraigo unas muestras, después de esas muestras las llevo al laboratorio, las peso y mediante unos análisis químicos uno obtiene el contenido de carbono. Súper entretenido, en el bosque, metido ahí, con botas, haciendo trekking, debajo de los árboles, precioso. La siguiente. Y aquí hay otro caso de un estudio a una escala un poquito mayor, en el cual empezamos a analizar no solamente las especies, sino que su interacción con el entorno. Y por ejemplo, acá estoy analizando lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, que es uno de estos gases que produce el calentamiento global, ¿ya? Y ahí estoy en un humedal, también en la Patagonia, muy entretenido, un lugar precioso, increíble. En verdad soñaba para mí participar en este tipo de estudios para poder tener esas vivencias. La siguiente. Y aquí nos volvimos locos. Aquí ya dijimos, bueno, ¿y qué pasa si esta interacción entre lo vivo y lo no vivo lo vamos relacionando a factores ambientales más grandes, como por ejemplo el cambio climático? Entonces, en este caso, construimos unas estaciones meteorológicas sobre la vegetación a 40 metros y nos tuvimos que subir ahí, casi un deporte extremo. Aquí yo podría decir, bueno, ser científico es casi un deporte extremo, la verdad, por todas las vivencias que nos ha tocado, todos los estudios que nos ha tocado participar y las vivencias que hemos tenido. Y si quieren ver cómo se ve la copa de los árboles desde esa altura, la siguiente. Ahí hay un ejemplo para que vean las condiciones en las cuales a veces los científicos estamos expuestos y no tiene que ver necesariamente con el trabajo en laboratorio como habitualmente se transmite. Pero a pesar de que esto pareciera ser súper entretenido, ¿verdad? O sea, sin duda lo es. Pero esto no es la única parte de lo que es la ciencia, ¿ya? Viene después todo este proceso de análisis y de compartir los datos que muchas veces no es tan amigable, y aquí le puse como el lado oscuro de la ciencia, o el lado menos amigable para que mis colegas que me están viendo no me odien. Y aquí voy a profundizar por qué. Como les contaba, luego de hacer estas observaciones y estos experimentos, nosotros ponemos a prueba las teorías o las hipótesis, ¿verdad? Y en base a eso, sacamos conclusiones las cuales tenemos que comunicar. Lamentablemente en el mundo científico, esta es la forma a través de la cual se documenta, se comparte la ciencia. Son documentos que son súper áridos de leer en plataformas científicas que a veces están en inglés, en otro idioma. Entonces, no son de fácil acceso para una persona, ni siquiera para una persona adulta. Imagínense, la siguiente, cómo esto puede ser para los niños. La siguiente. Y aquí es muy atingente este meme. Es que nadie piensa en los niños. Claro, pues a nosotros nos interesa como científicos que el conocimiento siga creciendo, ¿verdad? Y para eso necesitamos seguir alimentando este semillero de científicos. Por lo tanto, transmitir el conocimiento a las próximas generaciones y fomentar el desarrollo de la ciencia es clave, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si utilizamos esta única forma como la forma de comunicar la ciencia. La siguiente. Entonces, ahora voy a entrar un poquito a contarles de la divulgación de la ciencia y cómo yo conecté con algo que necesariamente no era científico, que es la historieta, pero me llevó a explorar y aventurarme en este mundo. Entonces, cuando yo era pequeño... No, la siguiente, no tan pequeño. Ahí un poquito más grande, ahí sí.
Gracias al aporte, bueno, a los estímulos que recibía de mis papás, ellos, las primeras lecturas me entregaron cómics para que yo empezara a leer rápido y además con las imágenes efectivamente había una motivación mayor porque no solamente había texto, sino que yo podía entender más allá del texto o sin entender el texto lo que estaba ocurriendo en la historia. Entonces para mí fue fantástico y no solamente me permitió aprender a leer, sino que también a desarrollar un pensamiento reflexivo. ¿Por qué? Porque como conversábamos ayer con Bruno y otros autores, la historieta es una historia secuenciada. Por lo tanto, lo que pasa en una viñeta, no hay necesariamente un continuo, hay un espacio entre medio en el cual nosotros empezamos a desarrollar la creatividad y a pensar en lo que podría haber ocurrido para que de una viñeta lleguemos a la otra. Entonces vamos construyendo nosotros mismos la historia. Y por otro lado, me mostraba lugares del mundo y otras disciplinas a las cuales yo podía llegar siendo más, adulto, ¿ya? Entonces yo dije, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero buscar algo que a mí me permita observar, descubrir el mundo, estar en contacto con la naturaleza. No sabía muy bien qué iba a ser eso, pero como era fanático de esta historieta, particularmente de Tintín, un día me topé con este álbum de Tintín, la siguiente. Hergé, ahí está el dibujante de Tintín, el dibujante belga. Me llegó a mis manos, por favor, la siguiente, una historia que él construyó que habla sobre el viaje de Tintín al espacio y particularmente a la Luna. Esta obra se publicó en 2 tomos, la primera el año 1950, Objetivo la Luna, y la segunda el año 1953, Aterrizaje en la Luna. Yo cuando lo leí estaba fascinado, ¿ya? Sin embargo, cuando empecé a profundizar un poco más del tema, siendo ya adolescente, me topé con la sorpresa que la llegada del ser humano a la Luna ocurrió el año 1969, la misión Apolo. Hasta ese entonces habían habido viajes a la Luna de satélites, de otros organismos, de otros seres, de otros animales, pero ninguno exitoso. Entonces prácticamente con esta historia, Hergé se adelantó 20 años a lo que iba a ocurrir. Y su descripción fue tan buena, la siguiente, que incluso le llevó a recibir un reconocimiento de la Armada de Estados Unidos por los aciertos de su trabajo y que habían representado muy bien lo que había ocurrido en la misión. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido sin que el viaje efectivamente se haya realizado antes? La siguiente. Y aquí es donde quiero profundizar un poquito más en la importancia que tiene la historieta, porque justamente, como conversábamos ayer también con distintos autores, este es un proceso en el cual nosotros narramos una historia, pero para narrar esa historia uno requiere documentarse para que haya cierta lógica, ¿ya? Y cuando uno no se maneja en el tema, tiene que generar estos puentes con otra disciplina. Y en este caso, Hergé fue muy comprometido y tomó contacto con distintos científicos, tanto de Estados Unidos como de Europa, para poder representar a través de este cómic fielmente lo que iba a ocurrir con el primer viaje a la Luna. Y lo logró. Entonces, en ese sentido vemos no solamente que Hergé se anticipa al viaje de la Luna y que hay una cosa muy interesante que se da ahí de la interacción de distintas disciplinas, que no solamente nos permite anticiparnos, ¿verdad?, y mostrar de manera más clara o sencilla cómo podría ser los avances científicos o el conocimiento que se está generando, sino también esto tuvo una repercusión en mí, que fue justamente motivarme, indicarme el camino que yo iba a tomar en ese entonces para poder llevar a cabo estos sueños que tenía, que era observar y conocer los fenómenos del mundo. Y ese camino iba a ser la ciencia. Y por eso muestro ahí, dóblate un poquito, por favor, que es necesario que haya esta interacción. Generar conocimiento a través de la ciencia solamente por tener conocimiento no es suficiente para que nosotros podamos comprender el entorno, ¿verdad?, y mantener activo esta comunidad científica para seguir teniendo progresos a futuro. Necesitamos entonces que el conocimiento se transmita a través de un lenguaje más ameno. Hay distintas formas. Yo hoy día estoy tomando el caso de la historieta porque es el caso que repercutió en mí, ¿ya? Pero efectivamente permite desarrollar distintas habilidades en los niños y niñas que van a permitir justamente
entregarles herramientas, desarrollar la creatividad para que el día de mañana puedan comprender los fenómenos que ocurren en la naturaleza de manera sencilla y, si lo desean, dedicarse a ser científicos y a seguir fomentando el desarrollo del conocimiento. Como ven ahí, esos eran los próximos, por eso que ponen esa foto ahí, así como Tintín, estaban ahí los próximos niños que iban a viajar al espacio ya motivados por estas historias que ven en el cómic y la historieta. La siguiente. Y bueno, y así tenemos un montón de casos. Tintín es uno de muchos, ¿ya? Hay algunos que son explícitamente enfocados en la divulgación científica. En ese caso en particular de Hergé y de la misión a la Luna, yo no sé si Hergé entre sus motivaciones tenía efectivamente educar. De que lo hizo, pero originalmente su obra era pensada principalmente para entretener, para dar a conocer el mundo en ese entonces, que no había internet y la gente no podía viajar. Él, a través de estos cómics, iba mostrando los viajes de Tintín y las distintas disciplinas, las distintas culturas alrededor del mundo. Pero efectivamente hay historietistas, tanto a nivel internacional como nacional, que se han dedicado a mostrar el quehacer científico muy de cerca, y en ese sentido han generado alianzas y círculos muy virtuosos, como algunos casos que vamos a mostrar a continuación. El primero es el caso de Kokori, el cual es una obra que está basada en un videojuego que fue parte de un proyecto de investigación para fomentar conocimientos a nivel de biología celular. Entonces había un laboratorio que dijeron, bueno, ¿cómo transmitimos estos conocimientos tan complejos de biología celular, ¿verdad? De qué hace cada célula, de los organelos de cada célula y su importancia, su función, cómo se relacionan entre sí, de manera más sencilla. Entonces crearon un videojuego a través del cual se va explorando los distintos rincones del cuerpo humano y las distintas células, y después eso se llevó a un cómic. Este cómic fue guionizado por Felipe Benavides y dibujado por Nitrox, si no mal no recuerdo. Y Diego Novanín Zúñiga también. Y aquí muestran distintos científicos que interactúan, un nanotecnólogo, un geólogo, un biólogo celular, los cuales crean una tecnología para que los niños, que son en este caso pilotos, puedan ingresar al cuerpo humano a combatir enfermedades o patógenos, por ejemplo. ¿Ya? La siguiente. Entonces ahí se muestra de manera bien explícita el quehacer científico. Aquí tenemos otro caso, que es Chile arqueológico, que va hacia otra disciplina que tiene mucho más que ver con las ciencias sociales, ¿verdad? En donde nos muestran la reconstrucción de las culturas indígenas y también del quehacer de los arqueólogos, mostrando incluso cómo es una excavación, la distribución de los roles, cómo se van vinculando los hallazgos que ellos encuentran en esta excavación con la reconstrucción de la historia. ¿Ya? Este fue publicado por Rodrigo Riveros. La siguiente. Y este último caso, que hemos hablado mucho de él en este evento, que es Inmunocomic, ¿verdad? El cual es un cómic en el cual un médico, Daniel Elrich, generó un vínculo con distintos historietistas para hablarnos de cómo funciona el sistema inmunológico, las distintas células que están involucradas, cómo se forman, los factores asociados y cómo combaten una infección. A través de una historia de ficción, porque no nos muestra las células propiamente tal como nosotros las vemos en nuestro organismo, sino que las transforma en organismos, o sea, en personajes antropomórficos, ¿ya? Entonces realiza una suerte de ficción con una temática que viene de un origen científico, ¿ya? Entonces, aquí es bien interesante, en el fondo, pensar, bueno, ¿hasta qué punto es bueno ficcionalizar o ficcionar una historia sabiendo que la ciencia es una disciplina que implica rigor, que implica probar hipótesis a través de datos, de información, de corroborarlo con fenómenos, utilizando datos estadísticos muchas veces, análisis bien complejo. Entonces, yo creo que independiente el objetivo sea divulgar la ciencia,
el hacer ficción de alguna manera también nos ayuda a estimular la ciencia porque de alguna manera fomenta la creatividad y también hay otros autores que lo han dicho, no solamente el mundo del cómic, que la ficción está obligada a parecerse a la realidad. Entonces, de alguna forma u otra, si nosotros queremos que estas historias que damos le den esa sensación a las personas que la leen de que podría ocurrir, entonces tenemos que igual visitar el conocimiento científico. Entonces, yo creo que está bien realizar historietas con un foco, con un objetivo en la divulgación científica per se, pero también la historieta a través de la ficción también abre la puerta o fomenta la curiosidad para que nosotros desarrollemos la ciencia. Entonces, te pido que avancemos a la siguiente diapositiva, porque ahora vamos a analizar casos en los cuales hay mucho de ficción, casos chilenos, tanto como casos extranjeros, en el cual vemos que mencionan algunos ámbitos o conocimientos de la ciencia de diferentes disciplinas, pero que no necesariamente tienen un sustento real. Sin embargo, el que aborden esas temáticas despierta nuestra curiosidad y después podemos ver que igual podemos de alguna forma u otra conectarnos con hechos que están ocurriendo en la realidad. Entonces, por ejemplo, acá muestro el caso de Mampato. Mampato, ¿verdad?, es un personaje chileno, el cual en algún momento recibe un cinturón de un amigo extraterrestre, ¿verdad? Un cinturón, el cinto espacio-temporal que le permite viajar en el tiempo y el espacio, ¿ya? Nosotros sabemos que esto todavía no se puede, sin embargo, estas ideas han permeado muy profundo no solamente en los niños, sino que en la comunidad científica y nos ha permitido desarrollar, por ejemplo, la teoría de la relatividad o comprender lo que podría ocurrir con los agujeros negros, ¿verdad? Entonces, aunque estos viajes en la realidad hoy día no estén ocurriendo, se han abierto esa puerta a nuestra imaginación y nos han permitido justamente indagar en esas temáticas. La siguiente. Aquí toco el caso del Capitán América. El Capitán América, ¿verdad?, este personaje de Marvel, un super soldado que originalmente no tenía los poderes que muestra en Avengers, ¿verdad?, en Los Vengadores, pero a raíz de la experimentación, utilizando un suero, lo transforman en super soldado. Y ahí dice, pero ¿esto en verdad podría ocurrir? A lo mejor de manera inmediata no, pero fíjense que hoy día se utiliza mucho el uso de las hormonas para hacer crecer a organismos de manera más rápida. Entonces, si nosotros asociamos el uso de hormonas en otros organismos, sí podría tener esto una base lógica. Entonces, ahí de nuevo, pese a que esto vemos que no ocurre de manera inmediata como se muestra ahí en el cómic, sí tiene un sustento científico o al menos se puede vincular con esos fenómenos. La siguiente. Aquí tenemos otros personajes, los X-Men, los Hombres X, ¿ya?, que se plantean como un grupo de superhéroes mutantes. Y claro, a partir de la expresión de un gen, el gen X, empiezan a aparecer estos distintos humanos, o no humanos, pero seres superpoderosos con características especiales. Esto obviamente no puede ocurrir de la noche a la mañana. Nosotros hoy día lo sabemos. Sin embargo, conecta con teorías que tienen que ver con el mejoramiento genético, por ejemplo, que a través de los cambios en un gen en nuestro ADN se podría producir a futuro la expresión de otro rasgo que hoy día en la actualidad no tengamos. Y también con la evolución, porque naturalmente la evolución se produce justamente por la modificación de rasgos que están vinculados obviamente al material genético, pero esos cambios obviamente ocurren en escala de miles y millones de años. Entonces, pese a que esto efectivamente no puede ocurrir en la realidad, sí tiene ese sustento científico. La siguiente. Y aquí tenemos otro caso, el hombre, la cosa del pantano, ¿verdad? Swamp Thing. Este tuvo un origen muy cuestionado y criticado en un principio, pero después Alan Moore, el mismo guionista de Watchmen, de V de Vendetta, le dio un segundo aire con el cómic, creo que se llama Lección de Anatomía, no sé si te acordáis tú, Bruno, y en el cual cuenta un poco cómo surge la transformación de este hombre que era originalmente un científico a ser la cosa del pantano. Y ocurre justamente por la interacción de su cuerpo con células vegetales y otros organismos que
lo transforman en un ser nuevo, en un ser simbionte. ¿Ya? Y la simbiosis efectivamente es un proceso que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el caso de las algas con los hongos, que en simbiosis han dado origen a un nuevo organismo que son los líquenes. Entonces, por eso vemos que si bien esto no ha ocurrido hoy día con un ser humano, sí ocurre con otros seres en la naturaleza. Entonces, de esta manera podemos ver efectivamente que está ocurriendo el fomento de la ciencia a través de la historieta con estas distintas historias, siendo su objetivo la divulgación científica per se o la ficción, por todo este fomento de habilidades que genera y que a la larga nos van a permitir desarrollar la creatividad, educar, generar otro tipo de habilidades que nos permitan enfrentar de mejor forma los problemas y a la larga mantener alimentado ese semillero del cual les hablaba para tener más científicos que sigan analizando los diferentes fenómenos que ocurren en nuestro mundo. Así que por eso creo que la historieta tiene un gran potencial y creo que hoy día tenemos que explorar ese potencial en las distintas disciplinas. Felicito a los distintos autores y autoras que han desarrollado este trabajo, pero también llamo a los distintos científicos de otras áreas, más allá de la biología celular o de la arqueología, los temas que vimos hoy en día, porque también hay otras temáticas, el campo de la ciencia es muy amplio y obviamente se pueden comunicar de manera más sencilla a través del cómic. Eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas por ahí. Muchas gracias, Ariel, por la presentación que nos deja muchas cosas en que pensar, muchas preguntas, además de certeza. Y dentro de esas preguntas, bueno, obviamente siempre podemos recibir, sea virtualmente o presencialmente, pero me gustaría preguntar a este último que hablabas respecto a la idea entre divulgación y ficción. En el caso de Chile tenemos un ejemplo del cómic Inmuno, que hay un científico, en este caso un médico, involucrado en la creación que consigue un equipo para formar esta historieta, que por cierto ha tenido un gran éxito. Pero ¿qué pasa con los otros ejemplos que tú mismo dabas de los X-Men, de La Cosa del Pantano, donde no hay alguien propiamente científico involucrado? Más allá de, tú lo decías, la ficción como aporta también a la creatividad, ¿no puede llegar a ser contraproducente en tanto puede llegar un mensaje a jóvenes o a la infancia de que en verdad crean algo que esté totalmente errado científicamente, por así decirlo? Mira, es súper buena la pregunta porque en el fondo, claro, eso es algo que puede pasar, que crean que hay un fenómeno que puede ocurrir y que porque sale en un cómic y la realidad no es así. Pero también tenemos que recordar, como mencionábamos, hablábamos en otras charlas, que el propósito del cómic no puede ser únicamente enseñar. También hay un tema ahí de apreciación artística, de recreación. Entonces, obviamente la educación no ocurre únicamente a través del cómic, ¿verdad? Y para eso hay otros profesionales del ámbito educativo, del ámbito científico, que tienen que guiar justamente el desarrollo del pensamiento reflexivo en los niños para que no crezcan esto. Si un niño agarra un cómic y cree que eso es verdad, sin primero visitar una fuente bibliográfica y profundizar más en el tema, probablemente estamos fallando en alguna parte de su desarrollo. Entonces, pero claro, no está mal que existan estas obras, porque como te contaba, independiente el foco esté en generar la divulgación científica, el conocimiento de un proceso per se, también pueden haber otros cómics que sean simplemente, toquen estos temas de manera tangencial, aunque sea de manera equivocada incluso, pero aún así van a despertar la curiosidad. Y yo creo que ahí está la clave. Y a propósito de divulgación científica, en Chile al menos, y yo sé que en muchas otras partes también, pasa con las ciencias, con las humanidades, con la cultura, con la misma historieta, que depende mucho de fondos. Entonces, en el caso de Chile tenemos la ANID, ¿cierto? Esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que muchas veces parte de sus requisitos es que de una u otra forma se divulgue lo que se está investigando. Hay distintas opciones. A veces hacen un congreso al cual no va nadie porque tampoco invitan a nadie, pero cumplen en el papel, o puede salir algo como una historieta. Tú personalmente, un poco lo decías y yo creo que queda claro, pero para que puedas explicitarlo, ¿qué tan importante, y no solo importante, sino que qué tan necesaria es la divulgación científica
considerando que si yo no sé cómo se hacen las vacunas, me voy a vacunar igual. Bueno, o tal vez no, hay personas que no. Pero ¿cuál es la importancia de esa divulgación científica para ti? Ya, igual creo que hay hartas partes, así que igual me gustaría como que precisáramos. Lo primero, el Congreso, claro, efectivamente otra forma de poner a prueba nuestros conocimientos y mostrar los avances de la ciencia son los congresos, ¿verdad? En general, antes de la publicación uno va a estas instancias donde se junta con otros científicos a discutir. ¿Tú hablabas de esos congresos o de los congresos para divulgación científica que también están en Chile? Y claro, no sé si la invitación es tan amplia. Claro, en el sentido que a mí me ha pasado de asistir a congresos en el cual literalmente soy el único asistente, en mi caso de filosofía, y que uno nota cómo es solo por cumplir. El congreso es súper importante en toda disciplina, pero están estos otros que claramente están dentro de un Fondesit y que en verdad pierden un poco el sentido en tanto no les interesa que vaya gente. Ni siquiera profesionales, no solo gente común, por así decirlo, sino que tampoco que vayan otros pares. Ese tipo de congresos que pareciera que están en el papel, es como un checklist de, ok, cumplí, así que denme la plata para poder seguir trabajando en lo que me interesa. Claro, entiendo tu pregunta. Efectivamente, como se dan esa instancias, muchas veces son requisitos de proyectos científicos. Entonces dicen como ya, usted tiene este fondo para investigar, no sé, la expresión de tal gen, pero además para poder o concluir este proyecto tiene que hacer una actividad de divulgación científica. Y claro, efectivamente, no sé si todas, pero gran parte tienen poca convocatoria y creo que esa baja convocatoria justamente se debe a la débil vinculación entre disciplinas. Y es por eso que yo creo que se tienen que realizar un trabajo transdisciplinario, se tienen que construir puentes. Si nosotros somos científicos y somos muy especialistas en un tema en particular, y aquí estoy haciendo un llamado abierto a la comunidad, ojalá haya alguien del mundo científico viendo también esta charla, no podemos creer que vamos a ser los dueños o los amos de todas las disciplinas o de la comunicación de nuestra disciplina, que no es lo mismo. Entonces, por eso que necesitamos vincularnos con otros profesionales y explorar otras alternativas para comunicar la ciencia más allá de los congresos, porque hacer congresos infantiles es como un poco replicar el patrón de estos como grupos de élite científicos que se juntan justamente a discutir densamente de ciencia, que está bien igual, o sea, tiene que ocurrir. Pero para un niño va a ser algo quizás muy árido y va a ser muy poco lo que obtenga de ahí. Entonces, claro, el llamado yo creo que está justamente en generar estos puentes para que el uso de estos recursos sea más efectivo y tenga un mayor impacto a nivel social, a nivel educacional. Y bueno, adentrando un poquito más a lo que mencionabas tú, efectivamente a través de estas herramientas, queda en evidencia con el cómic Inmuno, podemos sin quererlo intencionalmente, porque coincidió un poco con la pandemia en el fondo, dar a conocer las temáticas que están asociadas y entender un poquito más de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando se desarrolla una vacuna y de la importancia que hay de la aplicación de esa vacuna para poder prevenir una pandemia. Entonces, no son independientes estas patas. ¿Es necesario el conocimiento científico? Por supuesto. Pero para que este conocimiento científico tenga aplicación, no puede quedarse en los laboratorios, tiene que comunicarse al resto de la sociedad y es por eso que ahí necesitamos la interacción con el resto de las disciplinas y obviamente explorar estas alternativas como son la historieta. Y en el caso particular de la historieta, cuando la historieta tiene un fin divulgador, la entretención, tú crees, ¿no?, pasa a un segundo plano. La historieta pasa a ser un medio o para la divulgación en este caso, o la historieta en sí misma también tiene valor más allá de ese contenido científico que tenga. ¿Qué crees? Yo creo que pasa a ser un medio. Efectivamente, que no significa que todas las historietas sean un medio, ¿verdad? Hay que aclarar eso, porque en el fondo el objetivo de ahí justamente es educar, es transmitir el conocimiento científico de manera más sencilla para que otras personas la puedan adquirir de manera más fácil. Así que ocurre, aunque obviamente igual está vinculado con la entretención, pero que es natural que ocurra eso, o sea, va a depender obviamente del objetivo. Entonces, en verdad, pasa, pero no está mal que pasa, no satanicemos que ocurra eso en el fondo, porque yo creo que hay que explorar los dos lados, y explorando los dos lados justamente podemos sacarle más provecho a la historieta en sí. Entonces,
darnos cuenta del alcance que puede tener justamente está dado por que exploremos distintas narrativas, que abordemos la historieta como un fin y también como un medio, de que probemos distintos estilos, de que interactuemos con distintos artistas también, a lo mejor no solamente en el mundo de la historieta, sino que probar también otras herramientas, otras artes para la divulgación científica o la divulgación en general de manera más entretenida y efectiva. No sé si hay preguntas del público. Si puedes acercarte, por favor, para que use el micrófono. Sí, por favor, para que pueda también registro virtualmente. Es que a partir de la charla también que diste ayer, en realidad es preguntarle a los dos, porque estoy pensando que ciencia y filosofía igual pueden ir de la mano en la historieta, entonces como es la pregunta hacia los dos. Y tomando un poco la charla también de ayer, de cómo esto podría colaborar en el fomento lector y hacer esta, como dices tú, de la divulgación, la motivación a la lectura. ¿Cómo lo ven los dos en realidad? Eso. Entiendo que la charla es ciencia a través de la historieta, pero creo que no deja de estar ligado. Yo que vengo del área de las humanidades, por eso lo pregunto. O sea, yo obviamente que, o sea, es que hay algo muy interesante que se da. Quizás podría haber mostrado un esquema no tan como más del origen de la ciencia y de la historia de la ciencia y cómo van surgiendo las distintas disciplinas en la medida que vamos generando más conocimiento. Pero si nos vamos más atrás, obviamente el pensamiento reflexivo, el análisis crítico de los fenómenos que ocurren en la naturaleza se da gracias a la filosofía. De hecho, una de las personas que influyó mucho en el desarrollo del método científico fue Descartes, como dicen habitualmente. Entonces, claramente hay una vinculación, el desarrollo de conocimiento va en la medida que nosotros vamos alimentando en el fondo, descubriendo estos fenómenos y comunicándolos entre nosotros. Y en ese sentido, obviamente, la filosofía es necesaria, la ciencia es necesaria, la educación obviamente porque la filosofía y la ciencia no puede seguir quedando en los círculos de las personas que manejan los métodos o la lógica que hay detrás, ¿verdad? No solamente para, como mencionaba, para entregar herramientas a la ciudadanía, a la humanidad en el fondo para la resolución de problemas y la comprensión, sino que también para que sigamos generando más conocimiento y así tener una comprensión más acabada de lo que ocurre en nuestro entorno. No sé qué opinas tú, Bruno. Sí, comparto con lo que dices y claro, esta cuestión de separar el mundo por disciplinas que es muy propio de la modernidad claramente, o sea, es cosa de ver los colegios como cada disciplina responde a lo mismo y pareciera que un profesor no tiene por qué saber la asignatura del otro. Es súper nociva y eso históricamente no era así. O sea, Aristóteles era filósofo, botánico, anatomista, lógico, estudiaba estética, etcétera, etcétera. Era todo. Y efectivamente el nacimiento de la filosofía y el nacimiento de la ciencia tienen un correlato directo que, bueno, no voy a la lata, pero muchos sitúan en Homero que cómo busca explicarse racionalmente el mundo. Opta por los mitos, pero en el fondo ese primer bichito que surge con Homero, y probablemente antes también, es el mismo bichito que va a derivar en ciencia, en filosofía y en realidad prácticamente cualquier disciplina. Y en ese sentido lo que nos falta mucho actualmente, en todas partes, es algo que tú también mencionabas hace un rato, que es esta interdisciplinariedad, si se quiera, que es algo que está tan de moda en los colegios, pero que efectivamente yo creo que es así. Y ahí la historieta tiene mucho que decir en tanto, yo creo que la historieta, un poco también respecto a lo que decías, cómo la aborde uno va a depender del potencial que tenga. Una misma historieta cuyo fin sea la divulgación científica, yo puedo tratar de abordarla filosóficamente, no solo desde la filosofía de la ciencia, que es lo más típica la conexión, sino que desde cualquier otro punto de vista. Y ahí hacemos un 2x1, un 3x1, un 4x1 con el mismo objeto. En el fondo, el objeto está ahí, lo importante es qué hacemos nosotros o qué hacen los niños, niñas, con ese objeto. Eso creo, y
Eso, no me acuerdo qué me iba a decir, pero... Yo quería comentar, aprovechando lo que mencionaste tú, que efectivamente no podemos olvidarnos, y aquí quiero irme en otra bola. A lo mejor puede ser la continuación, la segunda parte de esta charla, porque como yo vengo del área ambiental, creo que es importante no olvidarnos nunca que, en primer lugar, somos entes vivos, somos seres sociales, por lo tanto vivimos en sistemas complejos en los cuales no solamente interactuamos entre nosotros, o sea, nuestra existencia, nuestro organismo ya es suficientemente complejo, interactuamos con otros seres vivos, con cosas no vivas, entonces hay un montón de fenómenos que están ocurriendo de manera simultánea, no solamente desde una perspectiva de las ciencias naturales, físicas, sino que también al nivel de las ciencias sociales, y hay muchas cosas que todavía la ciencia no explica, y probablemente hay otras herramientas que podemos utilizar, otras disciplinas, otros conocimientos que podemos utilizar para explicar estos fenómenos, como dices tú. Entonces es una elección, es una disciplina, aporta a nuestro desarrollo como humanidad, ¿verdad?, para la comprensión del entorno, pero no significa que sea el único. Entonces por eso justamente que tenemos que generar esta interacción, y es una suerte de elección en el fondo. Entonces lo importante es que yo creo que esté en esta herramienta, estén estas temáticas y en particular estas obras, ¿verdad? Pensando en la historieta como una obra que pueda abordar diferentes temáticas al alcance de todos. Porque si no, justamente ahí está mermando la posibilidad a que la gente acceda al conocimiento y a que pueda desarrollarse en estos ámbitos. Bien, vamos a cerrar por tiempo. Igual, lo último que quería mencionar es que ahí es donde las bibliotecas, a propósito que estamos en una, son súper importantes. Acá está todo el conocimiento, a veces no tan mezclado, pero de fácil acceso. En el fondo, si yo estoy en un espacio de biblioteca, me muevo al otro, tengo filosofía, tengo ciencia, tengo historieta. Acá hay mucha historieta a nuestro alrededor, no se ve, pero está lleno. Y estas instancias probablemente son las que nos van a unir. Y por cierto, instancias como este mismo evento que le ha dado espacio al fomento lector, a la ciencia, más allá de ser un evento de historieta. Muchas gracias, Ariel, de nuevo. Gracias por la pregunta también. Y los dejamos invitados para las 4 de la tarde con un conversatorio sobre literatura, cómic, infanto-juvenil. Y luego, cerca de las 5, o apenas termine la conversación anterior, vamos a hacer ya el cierre de este evento Independencia en Viñetas desde la Biblioteca Municipal Pablo Neruda en Independencia. Muchas gracias a todos y todas por haber asistido virtual y presencialmente a esta charla. Gracias, Ariel. A ti, Bruno, gracias, nos vemos y aprovechen las últimas horas de venir acá presencialmente a la Biblioteca Pablo Neruda. Último día. Y tus redes, que se nos olvidó que las mencionaste tú mismo. Sí, la verdad es que yo no tengo redes como científico, pero si quieran contactarme y hablar igual de estos temas a través del Garaje Hermético, el Garaje Hermético en Instagram, Facebook y Garage-Hermetic en Twitter, porque ya alguien más tenía el nombre. Y me pueden contactar para que conversemos más de estos temas y quizás darle una vuelta más, ya sea para la divulgación científica o la divulgación de otras temáticas, como hemos visto aquí, culturales, historia de los pueblos originarios, etcétera. Da para mucho el COVID. Muchas gracias. A ti.